Durante la última dictadura, hubo un plan sistemático instrumentado desde las juntas militares para reprimir ilegalmente a millares de hombres y mujeres, sustrayéndolos de la protección de la justicia y haciéndolos desaparecer. Eufemismo que encubrió su asesinato tras someterlos a inenarrables torturas. Es lo que se denomina, con precisión, prácticas terroristas de Estado. En Santiago del Estero, el funcionamiento del aparato represivo tuvo características peculiares. Institucionalizado como organismo público, dependiente del Estado provincial desde 1973, atravesando la dictadura y manteniendo su poderío durante 3 décadas. La conformación de ese aparato y la consolidación de su poder fue posible gracias a la trama de complicidades que se fue tejiendo, sostenida desde el poder político, económico, judicial, clerical, al que se sumó el militar terrorista a partir del 75. El aparato represivo fue el responsable de vigilar, perseguir, encarcelar, torturar, secuestrar, desaparecer, asesinar a cientos de personas. El derecho internacional de los derechos humanos es el conjunto de normas y principios que protegen a las personas de los abusos y atropellos de los estados. Cuando estos actos importan la comisión de crímenes, lo son de lesa humanidad y por su condición de tal resultan imprescriptibles, no sujetos a amnistías ni indultos. El juzgamiento de las juntas militares en la causa 13 en 1984, seguido por el de Ramón Camps en la causa 44/85, significaron un hito histórico, el nuevo proceso democrático argentino que se iniciaba con ese enorme gesto de lucha contra la impunidad y de castigo del terrorismo de Estado. Recibió el elogio unánime de la comunidad internacional. Pero a poco de andar, el dictado de las leyes de obediencia debida y punto final y los posteriores decretos de indulto de Carlos Menem consolidaron un muro de impunidad que privó a víctimas y familiares el acceso a la justicia. Frente a ellos, los organismos de derechos humanos no decayeron en su lucha por alcanzar la verdad y la justicia, convirtiéndose en el reservorio ético de la sociedad argentina. Siempre en el cauce del sistema jurídico, sin que hubiera un solo caso de justicia por mano propia, su reclamo abrió brechas en ese muro, como los juicios contra los apropiadores de niños nacidos en cautiverio, y luego la apertura de los juicios por la verdad, que si bien no aplicaban sanciones penales, ayudaban a determinar los responsables de los crímenes y el destino de las víctimas. En nuestra provincia, 20 años después de recuperada la democracia, las violaciones a los derechos humanos, que seguían siendo una práctica cotidiana, salieron a la luz a partir de lo que se conoció como el doble crimen de la dársena y de la reacción popular que este hecho aberrante desencadenó. La lucha de familiares de desaparecidos, expresos y perseguidos políticos que desde los 80 se venía emprendiendo, se hizo visible y trascendió
al ámbito de lo público. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Cuando parecía imposible perforar aún más el muro de impunidad levantado, el presidente Néstor Kirchner colocó a los derechos humanos como centro de las políticas de Estado, recuperando sus fundamentos éticos y haciendo propia la histórica lucha de los organismos de derechos humanos. Por ello, impulsó al Congreso a que anulara las leyes protectoras de los genocidas y se reabrieran los juicios que durante 16 años habían quedado clausurados. Se ratificó la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, dotada de jerarquía constitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, y la vigencia de la norma que las anuló. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración, como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Se iniciaba así el proceso de memoria, verdad y justicia que tuvo que enfrentar no pocos escollos, desde la soterrada resistencia de algunos estamentos del Poder Judicial hasta las dificultades probatorias, consecuencia del largo tiempo transcurrido desde la comisión de los crímenes. El recambio de la Corte Suprema y el decidido apoyo brindado desde el Poder Ejecutivo permitieron ir superando los obstáculos y avanzar, no sin esfuerzo, en la realización de los juicios. Así, a las pocas condenas dictadas entre 1984 y 2003, poco a poco se sumaron otras hasta alcanzar, en nuestros días, un total de 378 condenados. Esta tarea se emprendió con múltiples dificultades, no solo por razones de orden procesal, sino también por la acción encubierta y solapada de los nostálgicos del terrorismo de Estado. En el momento en que junto a la condena del genocida Echecolast se evidenció el secuestro del testigo Jorge Julio López, la sociedad asistió a una virulenta campaña psicológica de amenazas e intimidaciones contra funcionarios judiciales, querellantes y testigos, quienes en su mayoría cerraron filas en su decisión de no dejarse intimidar, aunque sufrieran el impacto sobre sí y sobre su entorno. A la situación crítica que surge de la comparencia ante los tribunales, que importa un nuevo descenso a aquellos infiernos del terrorismo de Estado, con su inevitable efecto de revictimización, al rememorar en detalle los padecimientos sufridos y enfrentar cara a cara a los genocidas procesados, se sumaba el impacto de las intimidaciones referidas. El Gobierno Nacional implementó entonces el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a Testigos y Querellantes. En el marco de las políticas públicas de reparación, para brindar asistencia y contención a los testigos víctimas, el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, en el año 2007, asumió el compromiso de crear un equipo de acompañamiento interdisciplinario que se conformó en articulación con diferentes áreas del Estado provincial y propuestas de organismos de derechos humanos locales, al igual que un equipo de protección perteneciente a la policía de la provincia.
En el mes de septiembre del 2010 comenzó el primer juicio por delitos de lesa humanidad por el asesinato de Cecilio Kamenetsky, en el que Musa Azar, Tomás Garbi y Ramiro López fueron condenados a prisión perpetua. Condenar a Musa Azar, a Miguel Tomás Garbi, condenar a Ramiro del Valle López Veloso a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Un desafío mayor constituyó el juicio de la mega causa durante el 2012, en el que dieron testimonio cerca de 200 testigos y se condenó a 10 represores por los delitos sufridos por 44 víctimas antes y después del golpe de Estado. La resistencia de las víctimas y la solidaridad mantenidas por ellas y por todos aquellos que fuera de los centros clandestinos de detención se ocuparon, se preocuparon, se protegieron, denunciaron, cuidaron a los hijos, cuidaron a los nietos, llevaron noticias, trajeron noticias, exponiéndose a correr la misma suerte, fue la herramienta fundamental con la que se tuvieron que encontrar los perpetradores del hecho histórico más atroz que pasó en nuestro país. Con la sola evocación de la palabra de las víctimas hubiera bastado como el más eficaz de los alegatos de la Fiscalía. Es imposible que se acuerden lo pasado 38 años atrás, dice D'Amico. Y si se acuerdan por algo es, queriendo decir de que no eran objetivos. Si se acuerdan es porque el trauma vivido los marcó tan a fuego que es imposible que se olvide. En nombre de ellos es que venimos a ponerles voz a los que ya no la tienen. Por eso esta querella pide justicia y por eso dice que por los 30.000 desaparecidos presentes ahora y siempre. Y desearles a los genocidas larga y saludable vida, para que puedan hacerse cargo de todos los delitos cometidos. Cárcel común, perfecta y efectiva, y un solo genocida por las calles argentinas. Cárcel común.